Hola chicos, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Espero que estén súper bien. Me alegra saludarles nuevamente y pues vamos a continuar con las clases de química superior. Sí, en este caso nosotros vamos a desarrollar la destreza de lo que son los éteres. Ya hemos visto lo que son alcoholes, aldehídos, alcanos, alquenos, alquinos. Y en este caso nos va a tocar ver los éteres. No voy a entrar mucho en profundidad porque los éteres tienen una parte mucho más complicada, pero sí vamos a ver la parte principal que nos va a permitir desarrollar esta destreza de nombrar a todos los éteres que son mucho más comunes y los más utilizados obviamente cotidianamente. Muchos de ustedes lo han utilizado, pero aún no saben que lo que usaron fue éteres, ¿sí? Más adelante ya vamos a observar un poco de ejemplos y en dónde los podemos encontrar. Primero, ¿por qué me refería a que algunas personas lo utilizaron? ¿Qué es lo que hacen las personas que realizan este tipo de actividades de colocar estos famosos piercing? Les colocan un sedante. ¿Pero qué es este sedante? Este sedante es éter etílico. Se usa como anestésico porque interactúa con el sistema nervioso central e inhibe estas señales de sensación de dolor que el cuerpo envía a su cuerpo, a su cerebro, para que analice y dé la sensación de dolor. Entonces inhibe esta conexión que existe con el sistema nervioso central y sirve como sedante. Perfecto, no puedes mezclar dos anestésicos juntos, ¿sí? El éter etílico tiene un grado de ebullición, una temperatura de ebullición de 35 grados centígrados más o menos, y si tú lo utilizas con otro tipo de anestésico, puede generar inflamabilidad y puede generar bastante irritación en la dermis de los pacientes o en la superficie que se esté utilizando. Por eso no es muy recomendado utilizarlo, pero si ustedes se van a los lugares en donde cuesta 3, 4 dólares el piercing, les van a poner éter como sedante, ¿sí? Bueno, ¿cómo se forman los éteres? Muy fácil. Nosotros ya hemos visto ahora los alcoholes. Generamos una condensación, es decir, una unión entre todos estos dos grupos de alcoholes y vamos a lograr que se forme un éter con la liberación o con el desprendimiento de moléculas de agua, ¿sí? ¿Cómo se hace esto? Se hace con un medio ácido, que es ácido sulfúrico, como ustedes ven en la primera reacción, H2SO4, y a una temperatura de 140 grados centígrados, ¿ok? En la parte de abajo igual observamos, el primer compuesto es un alcohol, el segundo compuesto es otro alcohol, interactúan estos grupos hidroxilos OH y liberan agua, como ustedes observan, dando como resultado, como residual, la formación del éter. Sí, muy sencillo. Los éteres están formados de la siguiente manera. Todos los elementos orgánicos tienen un grupo funcional representativo, el cual va a dar las características que tiene ese compuesto, ¿sí? Si tiene un OH, tendrá características de alcohol. ¿Sí? Si tiene un doble enlace con el oxígeno, tendrá un comportamiento de cetona, ¿ok? ¿Qué pasa si tiene un doble enlace? Será un alqueno, un triple enlace, será un alquino y su grupo funcional da las características principales que va a tener el compuesto. ¿Cuál es el grupo funcional ahora de los éteres? Radical, oxígeno, radical, ¿ok? Ahora, siempre que observemos que un oxígeno une a ambos radicales, estaremos hablando ahora de un éter. Clasificación de los éteres, ¿sí? Tenemos los éteres simples. ¿Cómo yo detecto un éter simple? Cuando los radicales a los cuales está unido el oxígeno, a los cuales une el oxígeno, son los mismos. En este caso, por ejemplo, al lado izquierdo nosotros observamos un etil, al lado derecho también observamos un etil. Por lo tanto, este viene a ser un éter simple. El radical de la izquierda y el radical de la derecha es el mismo. Siempre que suceda esto, nosotros vamos a hablar de un éter simple. Ahora, éteres mixtos. ¿Cómo detecto yo un éter mixto? Al lado izquierdo tenemos un radical propil. Al lado derecho tenemos un radical etil.
¿Qué es lo que sucede cuando no son los mismos los radicales de la izquierda y la derecha? Nosotros tenemos un éter mixto, ¿sí? Retroalimentación. Los simples poseen el radical de la izquierda y de la derecha son los mismos. Y en los mixtos el radical de la izquierda y el radical de la derecha son totalmente diferentes. Listo, pero ahora, también recordemos que el grupo funcional puede ser también nombrado como radical. ¿Cuándo vamos a hacer esto? Vamos a hacer cuando la cadena sea muy larga. Generalmente se puede hacer cuando es más grande de 6, 7 carbonos e incluso se puede hacer de 5 carbonos, ¿sí? Vamos a observar más adelante esto. ¿Cómo lo vamos a nombrar? Por ejemplo, si nosotros tenemos el radical a la izquierda, como observamos el primero es un metil. ¿Por qué un metil? Porque tiene un solo carbono. Por lo tanto es un radical metoxi. El de abajo, al oxígeno está unido un radical etil. ¿Por qué etil? Porque tiene dos carbonos. ¿Cómo se llama este? Un radical etoxi. Siguiente. ¿Cuántos carbonos tiene el radical unido al oxígeno? Tiene 3 carbonos. ¿Cómo se llama cuando tenemos 3 carbonos? Propil, ¿sí? Pero como está unido al oxígeno va a ser propoxi. Y en la parte de abajo exactamente el mismo análisis. 4 carbonos, por lo tanto va a ser butoxi. ¿Sí? Metoxi, etoxi, propoxi, butoxi, pentoxi, hexoxi. Y hasta ahí creo que llegamos porque no creo que ponga cadenas mucho más largas de eso. Sí, pero ahora, profe, ¿cómo lo nombro? Vamos a tomar, hay muchas maneras de nombrar los éteres, pero vamos a tomar la manera muchísimo más sencilla en este caso. Primero, lo fundamental, identificar qué radicales son los que están unidos al oxígeno. Por ejemplo, en el primer ejemplo, al lado izquierdo tenemos un metil y al lado derecho tenemos un etil, ¿sí? ¿Qué hacemos? Lo ponemos en orden alfabético. ¿Quién va primero, etil o metil? Obviamente etil. Por lo tanto, etil, metil y la terminación va a ser el mismo nombre del grupo funcional, éter. ¿Se acabó? Etil, metil, éter. Súper sencillo. Vamos a ver qué tenemos en el segundo ejemplo. Al lado izquierdo tenemos un ciclopropil y al lado derecho tenemos un metil. ¿Qué es primero, la C o la M? Primero es la C, por lo tanto va a nombrarse ciclopropil metil éter. ¿Ok? Vamos al tercer ejemplo. Nosotros tenemos ahora, nos damos cuenta, un éter simple. ¿Por qué un éter simple? Porque lo que está a la izquierda y lo que está a la derecha es exactamente el mismo radical. ¿Qué es? ¿Cuántos carbonos tiene? 2. Por lo tanto es un etil. Como hay un etil a la izquierda y un etil a la derecha, será un dietil éter. Así de sencillo se nombran los éteres. Si nos damos cuenta, el primer ejemplo, etilmetiléter es un éter mixto, ¿no es cierto? El segundo también es un éter mixto y el primero es un éter simple, ¿ok? Nomenclatura sustitutiva. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Primero vamos a nombrar el radical más sencillo. ¿Quién es más sencillo? ¿Metil o etil? Obviamente el radical más sencillo va a ser el que menos carbonos tenga. Y a ese le vamos a dar la terminación. Por ejemplo, metoxietano. Súper sencillo. ¿Qué pasaría en cambio ahora si nosotros tenemos un triple? Tendríamos un propil y un etil. Se llamaría un etoxipropano. ¿Ok? Esta no la vamos a utilizar, pero es necesario que ustedes conozcan que existe otro tipo de nomenclatura. ¿Ok? Los éteres simples también tienen otra manera de nombrarlos. ¿Cómo era un éter simple? Un éter simple era cuando el radical de la izquierda era igual al radical de la derecha. En el primer caso, ¿cómo lo podemos nombrar? Éter dimetílico. ¿Por qué? Porque tenemos metil a la izquierda, metil a la derecha. Primero va el nombre de éter y luego de los radicales. En el ejemplo de abajo tenemos un éter y ¿cómo son los radicales? Son etiles. Por lo tanto es un éter dietílico. Estos nombres
con este tipo de nomenclatura para éteres simples son muchos de los nombres comerciales con los que ustedes van a poder comprar los compuestos, ¿sí? En caso de que sea con fines académicos, porque se necesita licencia para adquirir estos compuestos, por supuesto. Entonces, si ustedes van a alguna distribuidora o un dispensador de compuestos químicos, ustedes lo pueden encontrar como éter dimetílico, éter dietílico, que son nombres más comerciales que a los otros nombres que nosotros estábamos observando, ¿sí? Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros también cuando encontramos cadenas muy largas, las cuales son los cuales convierten a este grupo funcional en un radical? Nosotros podemos nombrarlos de alguna manera, de maneras muy diferentes, ¿sí? Pero siempre que tengamos una cadena principal, una cadena larga, de la cual se desprende de los carbonos intermedios el éter, nosotros tenemos la facilidad de nombrarlo como un radical, ¿sí? Tal cual vimos en las anteriores diapositivas. Con un carbono con metano sería metoxi. Con 2 carbonos con etano sería radical etoxi. Con 3 radical propoxi. Por lo tanto, ¿qué hacemos? Numeramos la cadena más larga, ¿ok? En este caso, en el primer caso, ¿por dónde comenzamos a nombrar? Obviamente por la izquierda, numeramos. ¿Por qué? Porque el radical más cercano se encuentra en el carbono de la izquierda. 1, 2, 3, 4, 5. ¿En qué posición se encuentra nuestro radical? En el 2. 2 etoxipentano. Recordemos, ¿sí? En este caso, el grupo funcional deja de ser grupo funcional. ¿En qué se convierte? En un radical. Le damos la prioridad de radical, ¿sí? 2 etoxipentano. Siguiente. ¿Por dónde comenzamos a numerar? Muchos dirán, pero profe, por la derecha, profe, por la derecha. No, comenzamos por la izquierda. ¿Por qué? Porque deja de ser un grupo funcional y se transforma a un radical. Le tratamos como radical. ¿Qué radical es el más cercano al primer carbono? Obviamente el de la izquierda. Por lo tanto, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí? ¿Cómo se llama este compuesto? 2 bromo, 4. ¿Qué radical está unido al oxígeno? 1. Por lo tanto, ¿cuántos carbonos tiene el radical unido al oxígeno? Un solo carbono. Por lo tanto, es metoxi. 2 bromo, 4 metoxi, hexano. Nombramos exactamente lo mismo. Si nosotros nos damos cuenta en la parte de acá, miren, el oxígeno une a los radicales en sus extremos. En sus extremos. Pero ¿qué sucede en este caso de acá? No une en los extremos, sino con carbonos en la mitad de su cadena. Cuando sucede esto, podemos hacer que el grupo funcional se transforme en un radical y nombrarlo de la manera que estamos observando aquí. Éteres son un poco de propiedades, son compuestos muy estables, como les había dicho, no reaccionan fácilmente con otras sustancias, ¿sí? Por eso se emplean como solventes inertes en la extracción y síntesis de sustancias orgánicas. Es decir, lo igual disuelve a lo igual. Esto se llama extracción líquido-líquido. Si nosotros ponemos alcohol y nosotros ponemos un éter, ¿quién tiene mayor capacidad de extracción? El éter, ¿sí? Sirven como disolventes de caucho, yodo, alcaloides. Sus puntos de ebullición son un poco más altos que los alcanos semejantes porque la presencia del átomo de oxígeno electronegativo hace que los éteres tengan ligera polarización. En castellano, ¿qué quiere decir? Nada más que va a tener un punto de ebullición más bajo que los otros compuestos alcanos semejantes. ¿Sí? Como les dije, más o menos es alrededor de 35 grados centígrados la temperatura de ebullición de los éteres. Como los halcones son muy inflamables, la mayoría de los éteres líquidos son volátiles y cuando sus vapores se exponen al aire tienden a formar peróxidos explosivos que reaccionan violentamente y pueden provocar incendios. Ahora imagínense, estos compuestos son utilizados como anestésicos y aún así son muy inflamables y se evaporan muy rápido. Debido a su bajo punto de ebullición, van a tener una vaporización
muy rápida, ¿sí? Ahora, primero de la serie, metano, oximetano, es gaseoso. Los siguientes son líquidos de olor penetrante y agradable, ¿ok? Al formar puentes de hidrógeno con el agua son más solubles que los alcanos respectivos. Obviamente, el agua y el alcohol no pudieran ser solubles si su grupo hidroxilo no forma el puente de hidrógeno con la molécula de agua para poder unirse, ¿sí? Tienen menor punto de ebullición que los alcoholes de los que provienen, similar al de los alcanos respectivos. Por lo tanto, ustedes se dieron cuenta que para formar éteres yo tuve que unir dos alcoholes. ¿Sí? El producto resultante de la unión de esos alcoholes va a ser un éter que tiene un menor punto de ebullición que los alcoholes. Los alcoholes ebullen a una temperatura de alrededor, si no me equivoco, de 89, 86, 72 grados centígrados. Más o menos va por ahí, no lo recuerdo muy bien, ¿sí? Pero estos tienen una temperatura de ebullición mucho menor. Por lo tanto, son muy volátiles. Son buenos disolventes de grasa, aceites y yodo. Al evaporarse, el éter etílico produce un frío intenso. Aquí está el punto de ebullición, ¿sí? El olor de él es un olor bastante penetrante y tiene un punto de ebullición, hierve a los 35 grados centígrados. Es menos denso que el agua. Su poca solubilidad se debe a la falta de oxidrilos en su molécula. Es una de las sustancias más utilizadas como disolvente de compuestos orgánicos no polares, de grasas, aceites, resinas, yodo, bromo, hidrocarburos y también como anestésico local. Como les decía, si yo coloco un aceite en el agua no se van a mezclar. Pero si yo coloco un no polar con un no polar, es decir, un aceite con un éter, sí se va a mezclar, ¿sí? Y tiene una mayor propiedad de disolvente para poder disolver, como ya vimos nosotros antes soluciones. Si yo pongo un alcohol y pongo un éter con un aceite, con una resina, un yodo, un bromo, ¿quién va a disolver de mejor manera? El éter. El éter es un mejor disolvente que el alcohol, ¿sí? El éter produce la inconsciencia mediante la depresión del sistema nervioso central, pero tiene efectos irritantes del sistema respiratorio y provoca náuseas, vómito luego de la anestesia. Por lo tanto, cuando ustedes se realizan un piercing, cuando perforan con sus orejas o cualquier parte del cuerpo en donde se hayan hecho, necesitan tener un corte entre el sistema nervioso central, con el sistema nervioso central para poder evitar esta sensación o amortiguar la sensación de dolor. ¿Quién produce esta inconsciencia en la depresión del sistema nervioso central? Es este éter que usan como analgésico, ¿sí? El éter metilpropílico se refiere como anestésico porque casi no tiene efectos secundarios. Como ustedes ven, éter metilpropílico. Ustedes ya pueden llegar a la fórmula y ver qué fórmula tiene el anestésico que han utilizado en las personas que obviamente tengan este tipo de artefactos, si se puede decirlo. Ahora, bien, ¿qué vamos a hacer en este caso, por favor? Vamos a nombrar todos los compuestos que tienen ahí y vamos a tratar como extra de nombrar los compuestos que observamos ahí con anillos aromáticos, ¿sí? No es muy difícil, solamente les tocará investigar cómo se llama ese radical con ese grupo funcional aromático, ese ciclo cerrado, y nombrarlo en orden alfabético, que no es muy complicado. Esa es la tarea que ustedes tienen que realizar, por favor. Y quedaríamos hasta aquí la clase. Cualquier duda, inconveniente, por favor no duden en escribirme a mi Academic Club. Yo estaré pendiente de sus mensajes y cualquier duda pueden apoyarse inmediatamente en mí. Muchas gracias, chicos, que tengan un excelente día.